Bueno, en este tercer corte lo que vamos a hablar son todas aquellas habilidades que debe tener no un administrador, sino que debe tener cualquier persona que quiera gerenciar no solamente una empresa, sino que de pronto quiera liderar algún área de una dependencia de una organización, ¿sí? Llámese director, subdirector, jefe inmediato, como quiera llamarse. Por eso es que en estas últimas semanas hemos hablado de liderazgo, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una habilidad que todos los seres humanos debemos tener. Sin embargo, las personas que laboramos somos las que debemos estar más en contacto, debemos tener más conocimiento con lo que es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar en contacto con diferentes personas, diferentes personalidades. Entonces no siempre tenemos o podremos contestar de una manera amable, de una manera educada, ¿sí? Hay personas que por cualquier cosa de pronto se exaltan o todo lo toman personal, o de pronto llegan de su casa o de su trabajo con muchas frustraciones o con mucho estrés o con muchos problemas, y cuando llegan al lugar de trabajo no saben controlar sus emociones y pueden ocasionar palabras, pueden herir a otras personas que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Por las emociones. Las emociones son son estados anímicos que se presentan en el ser humano teniendo en cuenta comportamientos internos o externos. ¿Qué significa eso? Que son aquellas que nacen en nuestro cerebro. Las emociones nacen en nuestro cerebro, no en nuestro corazón. El corazón es un órgano, ¿cierto? Un órgano vital para nosotros vivir, pero las emociones se concentran en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestras emociones, cuando nosotros tenemos una emoción, eso se evidencia en comportamientos internos y externos, que obviamente van a determinar cómo nosotros nos comportamos en una situación en específica. Hay emociones negativas y hay emociones positivas. Las emociones negativas son aquellas que obviamente son desagradables y se dan más que todo cuando a una persona se le bloquea o por algún motivo no pasa o no supera una meta. Mientras que las emociones positivas son aquellas que obviamente son agradables y se experimentan cuando logramos conseguir a un objetivo. Para que exista una emoción deben existir unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es que debe existir una situación donde se genere la emoción, ¿cierto? O sea, una situación donde sea el estímulo para que se genere ya sea una emoción negativa o una positiva. Debe existir la persona, que en este caso seríamos ustedes y yo, cuando recibimos algún tipo de emoción. El significado que le damos a dicha situación, eso va a depender porque eso es subjetivo. Yo puedo percibir una situación y ustedes la pueden percibir de otra manera totalmente diferente porque somos personas diferentes, ¿cierto? También se puede dar de que la experiencia emocional que el sujeto tenga, es decir, que la persona que lo está presentando, que está manejando una situación, haya tenido unas experiencias similares. Por ejemplo, cuando uno ha sido atracado una vez, siempre va a tener como ese miedo de que próximas veces lo vayan a atracar, ¿cierto? Entonces la repetición de experiencias también genera emociones. La reacción corporal o fisiológica, que es cuando sentimos, por ejemplo, cuando nos late el corazón de manera acelerada, tensión muscular, de pronto se nos baja la presión. Muchas cosas pueden suceder en ese momento cuando recibimos una emoción. Y obviamente también la expresión corporal, es decir, cómo nosotros a nivel de nuestros gestos expresamos lo que estamos, esa emoción que estamos experimentando en ese momento. Asimismo, hay diferentes tipos de emociones. Hay emociones primarias, que son aquellas que de allí se desliga todo. ¿Cuáles son las emociones primarias? Son el cólera o la ira, alegría, el miedo, la tristeza y falta el disgusto.
Si ustedes se vieron la película Intensamente, esas son las emociones primarias, ¿cierto? O sea, y de esas emociones primarias, de esas 5 emociones primarias, es que se desligan las emociones secundarias, por ejemplo, el amor, la sorpresa, la vergüenza, la aversión, ¿cierto? Y estas emociones secundarias se desarrollan de acuerdo al comportamiento del ser humano. Es decir, hay algunas personas que son demasiado amorosas y hay otras que pueden querer y pueden amar, pero no son de pronto tan cariñosas o tan melosas como lo son otras, ¿sí? Eso va dependiendo del grado de desarrollo de cada persona en cada una de estas emociones. Están también las emociones negativas, que son las emociones desagradables, ¿cierto? Las emociones positivas, las agradables, y hay emociones neutras. ¿Cuáles son las emociones neutras? Que no son ni positivas, pero tampoco son negativas, ¿sí? Eso va a depender de cómo la persona lo maneje en una situación. ¿Cuál es una emoción, por ejemplo, neutra? Los celos es una emoción neutra y es neutra porque usted puede sentir celos, pero no pasar a la obsesión, ¿sí? Si usted pasa a la obsesión, ya eso está llegando a los extremos del miedo, de la rabia, en fin. Entonces son neutras porque si usted la maneja en el equilibrio, por así decirlo, no generan ningún daño ni a usted ni a los demás. En ese orden de ideas, para entender qué es la inteligencia emocional, vamos a ver qué es lo que es inteligencia. La inteligencia es aquella habilidad cognitiva que tiene el ser humano para razonar y para aprender. Por eso era que yo les decía que las emociones no nacen en nuestro corazón, las emociones nacen en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, allí donde está la inteligencia, la habilidad mental y cognitiva que nosotros tenemos es en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Hay muchos autores que hablan sobre inteligencia emocional. Sin embargo, hay uno que es como el precursor, que es el señor David Goleman. En el año 2001, él escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional y él dice que que la inteligencia emocional es aquella que se da cuando las personas pueden gobernar adecuadamente y de manera controlada, organizada, todas sus emociones, ¿sí? Es decir, que puede dominar todas las emociones que presenta en su vida. Una persona que domina las emociones es una persona que es eficiente, es una persona que es eficaz, es una persona que puede estar demasiado ansioso, demasiado frustrado o frustrada y puede desarrollar su trabajo de una manera eficaz. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, en esta pandemia, así como lo dijo Dana, en este caso muchas de nosotras las mujeres nos ha tocado súper duro porque nos toca ser profesores de nuestros hijos, así tal cual lo dijo Dana, nos toca trabajar, pero también nos toca estudiar, nos toca preparar clases, en fin. Entonces, todo eso, si nosotros no lo sabemos manejar, se vuelve un caos total y absoluto. Pues hay que aprender a manejar las emociones de acuerdo a cómo se vienen presentando en nuestra vida. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta los componentes de la inteligencia emocional. Existen 2 componentes. El autocontrol, que es algo intrapersonal, es decir, es algo de cada persona, cada ser humano es y debe tener autocontrol y autoconciencia. Y hay otras habilidades, otros componentes que son interpersonal, que es el manejo que se le da con las personas, y es la empatía, que es una habilidad social. Hay muy pocas personas que tienen empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es entender, es ponerse en los zapatos de los demás. Hay veces que nosotros tenemos, por ejemplo, un compañero de trabajo que es así como muy bromista, y siempre de pronto está haciendo bromas, pero hay personas que no todos los días están dispuestas a recibir esas bromas de la misma manera, ¿sí? Entonces hay que saber en qué momentos, hay momentos para todo, hay que saber en qué momentos se puede hacer una broma, se puede jugar con una persona, porque no todos tenemos la misma capacidad de inteligencia emocional para afrontar ese tipo de bromas. Por eso es que existe el triángulo de la inteligencia emocional, que generalmente se da en las empresas. Se dice que se debe tener tres aspectos principales: saber pensar, que es el desarrollo cognitivo; saber actuar,
el comportamiento conductual o cómo nos comportamos y el desarrollo emocional, y es lo que sentimos. Debe existir un equilibrio para que haya inteligencia emocional. Las personas emocionalmente inteligentes son aquellas personas que pueden percibir sus sentimientos, que piensan, que hacen, que dicen. Son personas fuertes, pero son personas que son capaces de equilibrar sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? En ese orden de ideas, los elementos de la inteligencia emocional son, o lo que nosotros debemos tener para ser inteligentes emocionalmente, es que debemos reconocer nuestras propias emociones, debemos manejarlas, saber utilizarlas y siempre, siempre ponernos en los zapatos de los demás y crear relaciones sólidas con los demás. ¿Cuál es la importancia de esto? Sencillo. Si nosotros no somos emocionalmente inteligentes, no vamos a poder ser capaces de llevar relaciones interpersonales de la manera correcta, porque muchas veces las personas que no son emocionalmente inteligentes se frustran con cualquier cosa y generan caos, generan desconcierto, peleas, pleitos dentro de sus lugares, dentro de sus trabajos. Se puede utilizar en el trabajo, la forma como nos comunicamos con nuestros compañeros y con nuestros jefes, también en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿cierto? Hay muchas formas de ser inteligentes emocionalmente y es la más importante es entender que no todos los seres humanos somos iguales, que tenemos emociones, sentimientos, que no todo a todos nos gusta o nos agrada, ¿cierto? Debemos entender que todos somos personas que tenemos pensamientos, decisiones y que fuimos culturalmente creados y con costumbres totalmente diferentes uno del otro. En ese orden de ideas, dentro de las emociones también existen los sentimientos. Los sentimientos surgen de una emoción. Es decir, que para yo tener un sentimiento, primero tengo que haber experimentado una emoción. Los sentimientos son reales, pero son subjetivos y los sentimientos también nacen en nuestro cerebro, no en nuestro corazón, sino en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay entre emoción y el sentimiento? La primera diferencia es que la emoción es fácilmente observada por otros. Cuando yo tengo rabia, se nota en mi cara, ¿cierto? Cuando yo estoy feliz, se nota en los gestos de la cara. Pero si yo estoy enamorada, nadie va a saber de quién estoy yo enamorada, ¿cierto? Si yo tengo de pronto asco, si yo no lo expreso con mis gestos de la cara, no van a saber que yo tengo ese sentimiento. Entonces, la emoción se expresa fácilmente de manera corporal. El sentimiento puede estar, la persona puede sentir, pero puede tenerlo oculto. La emoción es intensa, el sentimiento es menos intenso. La emoción es de corta duración, mientras que el sentimiento es largo, ¿sí? La emoción nace de un resultado, de una situación, mientras que el sentimiento se elabora en esa situación y se representa de manera cognitiva, ¿cierto? La emoción se da en la supervivencia, mientras que el sentimiento se desarrolla. Es decir, las emociones constantemente están en nosotros, sobre todo las emociones primarias. Todos tenemos las emociones primarias, pero los sentimientos se van desarrollando a medida que el individuo va pasando o va creciendo o va evolucionando. Emociones como la ira tiene sentimientos de odio, de dolor, de frustración, de angustia. Cuando usted tiene ira, tiene rabia, se nota, pero si usted odia a una persona y se la encuentra en una reunión y a usted le toca saludarla, pues usted la saluda. O sea, ese odio no se expresa de manera corporal, sino que se expresa la rabia y la ira que usted puede tener con esa persona. Lo mismo pasa con la alegría, que es una emoción, pero también tiene sentimientos adjuntos. Los sentimientos se pueden ver enfrentados o se pueden reflejar desde diferentes puntos de vista. Sentimiento fisiológico es cuando nosotros nos sudan las manos, se nos acelera el corazón, ¿cierto? Lo demostramos, pero no lo expresamos, sino que lo sentimos internamente. El sentimiento intuitivo es aquel sentimiento que nace desde aquel sexto sentido que nosotros llamamos, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos como la sensación de que de pronto de que algo va a pasar,
de que algo le pasó a fulanito de tal, ¿cierto? Esos son sentimientos intuitivos. Y está el sentimiento emocional, que es el sentimiento que nace de las emociones, ¿cierto? Que parte de allí. ¿Cómo afectan las emociones a nosotros? Sencillamente porque si nosotros tenemos rabia, eso no, se va a notar en nuestro sentido del humor, es decir, en nuestro estado de ánimo, nuestro estado anímico, también en nuestra fisiología. Hay muchas personas que si pasan mucho tiempo tristes, si pasan mucho tiempo con rabia, eso genera en ellas muchos aspectos negativos a su fisiología, porque no van a rendir en su trabajo, no van a tener de pronto buena salud, y es cuando también afecta la salud, es cuando las personas se llenan de estrés, ¿cierto? Es cuando las personas a nivel de comportamiento cognitivo pierden muchas capacidades, se les olvidan las cosas, y muchas cosas pueden pasar cuando la persona no controla sus emociones. Y obviamente eso tiene un poder sobre las personas que lo rodean, ¿sí? A medida en que nosotros seamos inteligentes emocionalmente, de esa misma forma nosotros podemos experimentar y controlar nuestras emociones, y podemos manejar cualquier situación de la mejor manera posible. Entonces, en esta semana, esa es la temática que vamos a manejar. Esto que yo les acabo de explicar lo pueden profundizar en el video que yo les monté. Allí pueden de pronto mirar el video y la explicación que les da el otro